Bendiciones, queridos hermanos. Estamos otra vez más en nuestra clase de los evangelios. Esta clase dentro de la Escuela de Formación para Servidores. Ya hemos tratado varios temas. El pasado trató sobre el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Y el día de hoy vamos a tratar el tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas. Lucas para nosotros los carismáticos es muy especial para nosotros porque es el evangelista que le da más énfasis al Espíritu Santo. Y ustedes saben que el fundador de la renovación carismática es la persona del Espíritu Santo. Él es el gran protagonista para nosotros. Es el que hace todo. Y este es un evangelio muy peculiar, ya que el autor nos dice desde el inicio, cuando empezamos a leer su evangelio, tienen que también tener en cuenta que él es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles. Es el mismo autor y es dirigido a una persona en concreta que se llama Teófilo. Él le escribe a él, y quiero leerlo. Él le dice: puesto que muchos han intentado, esto está en Lucas 1:1 al 4, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, he decidido yo también escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Aquí nos da un dato muy interesante. El que es el autor está diciendo que él ha verificado lo que él ha puesto aquí por escrito y ha querido ponerlo en orden para que esa solidez que él ha recibido, él pueda saber que tienen fundamentos, que no ha sido inventos, y por eso ha querido ponerlo por escrito. Eso es algo muy bueno, que él le comience diciéndonos eso. A Lucas uno le ve como un periodista. Este autor uno más lo ve como alguien que iba investigando, iba donde los apóstoles, no nos imaginamos yendo donde la Virgen María, donde Zacarías, donde Isabel, preguntando qué fue lo que pasó, indagando. Por eso él es el que más datos nos da de la infancia de Jesús, de esa vida antes, con María y José, con Isabel y Zacarías, padres de Juan Bautista. Es el que siempre nos va a hablar del Espíritu Santo, y tiene algo muy peculiar también, las parábolas que le son propias. También es un autor que suele darle mucho realce a las mujeres, más que los demás. Vamos a hablar de este evangelista, San Lucas. Él no conoció personalmente a Jesús, ¿de acuerdo? No es alguien que los conoció, no era del círculo de los apóstoles o discípulos de Jesús. Él era judío, pero no palestinense. Probablemente él era de Alejandría, y era una persona de una mentalidad abierta, universal, por el hecho de quizá de su crianza en el mundo helénico. Quien más nos reporta noticias sobre él es Pablo en sus cartas. Por ejemplo, en Colosenses 4:14 le llama el médico querido. En 2 Timoteo 4:11, fiel hasta el final en la cárcel de Roma. En 2 Corintios 8:18, gozaba de fama y autoridad moral en todas las iglesias. Ahí nos hace mención de Lucas. Él es un literato fino, delicado, y se ve que es educado. Conoce perfectamente el griego clásico, tiene rico vocabulario, se le ve en sus maneras de dirigirse, en sus frases. Tiene
tiene especial cuidado del papel de las mujeres, como ya le había dicho, por eso él suele hablar de Isabel, de Ana, de María, de la viuda de Naín, de la pecadora perdonada, las mujeres que acompañan a Jesús, Marta, María, la mujer encorvada, la mujer de la moneda perdida, la viuda inoportuna, las mujeres de Jerusalén, la mujer en el sepulcro. O sea, suele él darle mucha realce y participación a las mujeres. Se dice que su profesión pues era médico, y por eso vemos frases que solamente hay en el evangelio de él, como por ejemplo la de Lucas 4:23, médico, cúrate a ti mismo. También cuando él hace la referencia del buen samaritano, siempre dispuesto a ayudar al necesitado. Y por eso él hace esos detalles de que les venda la herida, de que usa vino para curarla, el ungüento, todos esos temas que un médico solamente podría dar tantos detalles. Él utilizan siempre, saben que cada evangelista, como hemos hablado, usa una bestia, de las 4 bestias, una imagen, como una imagen que lo identifica. En él es el buey. Ese es el buey. Nuevamente verán, cuando alguno de ustedes alguna vez se acerque a un evangeliario, suelen poner las 4 bestias indicando los 4 evangelios. En este caso, pues, Lucas. Y también cuando vean alguna obra de arte en el cual representen al evangelista, verán que o él está recotado de un buey, o sale un buey, siempre así, haciendo referencia a él. Hay 3 características en el Evangelio de Lucas. Por su datación histórica de escritura suele ser entre los años 85 a 105. Suelen datar la escritura de este Evangelio. No lo suelen sacar de ese rango por la construcción interna que tiene los escritos. Él tiene 3 características importantes en su evangelio. La primera característica es que él es un evangelio escrito para pecadores. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 34. Subraya la misericordia de Jesús con los pecadores. En el versículo 36 al 50, Jesús siente compasión por la pecadora y la defiende de sus enemigos. Si lo vemos, él nunca defiende a un fariseo o a una persona que sea justa. En el capítulo 18, versículo 10 al 14, dice: es justificado el publicano pecador, más que el observante fariseo. En el capítulo 19, cuando habla de Zaqueo, se invita personalmente a la casa del más grande pecador de Jericó, que es Zaqueo. En el capítulo 22, versículo 61, Jesús perdona a Pedro desde antes, o sea, antes de Pedro ya negarlo, ya Jesús le había perdonado. En el capítulo 23, versículo 39 y 43, Jesús supera la súplica del ladrón en la cruz, ofreciéndole mucho más de lo que pedía. Y por tanto, se confirma en el capítulo 19, versículo 10, que Jesús ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esto es algo de lo más precioso de este evangelio. Segunda característica, el evangelio es escrito para los cristianos venidos del paganismo. Lucas, como era un judío no palestinense, posiblemente él era de Antioquía, era compañero de Pablo en su misión entre los paganos, escribe para los cristianos convertidos del paganismo, no tanto para los judíos cristianos como podría ser el evangelio de Mateo. Siendo un evangelio para los no judíos,
Lucas siempre va a subrayar el papel positivo de los extranjeros no judíos. Por eso vemos el samaritano curado de lepra, que es el que agradece a Jesús su curación. Eso está en el capítulo 17, versículo 11. Vemos al centurión romano que se acerca con fe a pedir la curación de un siervo. Capítulo 7, versículo 9. El centurión romano que reconoce la inocencia de Jesús, ahí al pie de la cruz, en el capítulo 23, versículo 47. Y el culmen del que cumple la ley, que no es un judío, sino un samaritano, enemigo acérrimo de los judíos. Eso está en el capítulo 10, versículo 25 al 37. Otro que está incluido ahí dentro de esta parte que es un evangelio de los extranjeros, también está el tema de que es un evangelio de la salvación universal. No era un evangelio como de la salvación de los judíos y que ya pues entramos todos de carambola con los judíos. No, él tiene una visión más amplia de que es un proyecto de Dios. Lucas insiste en que la buena noticia, que es la salvación universal, todos estamos llamados a participar del reino. Ha llegado el tiempo de la salvación de las naciones, nos dice en el capítulo 21, versículo 24. Y no es debido al rechazo de los judíos, como normalmente es la idea de Mateo, que como los judíos rechazaron a Jesús, pues entonces ya hay que irse a los paganos, sino por designios y plan divinos. Estamos en el plan de Dios. Jesús no viene a salvar solo a los hijos de Israel, sino a todos los hombres. Por eso no se presenta como hijo de Abraham, cuando vemos cuando habla del padre del pueblo de Israel, sino que se presenta como hijo de Adán, padre de toda la humanidad, porque su misión es para todos los hombres. Así lo había profetizado el Bautista: toda carne verá la salvación. Por eso los ángeles cantan paz a todos los hombres a quienes ama el Señor. Y Jesús es Salvador y luz para todas las naciones. Eso está en el capítulo 2, versículo 32. Estamos frente a un relato cautivante, escrito directamente para nosotros, que abre la puerta de la salvación a todos los hombres, especialmente los que somos pecadores. Tercera y última característica: el Evangelio del Espíritu Santo, como te decía en la introducción. El tercer Evangelio subraya tanto el papel del Espíritu Santo que con razón es llamado el Evangelio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve a los padres del Bautista. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 41. Llena a Juan en el capítulo 1, versículo 15 y 80. Ilumina a Simeón en el capítulo 2, versículo 27. El Espíritu Santo obra en María la concepción de Jesús, el Hijo de Dios. Él unge a Jesús en el capítulo 3, versículo 22. Y por su impulso, es que Jesús es llevado al desierto. Lo unge para su ministerio. Reposa sobre el Mesías para realizar el plan de Dios. Con su poder, Él expulsa a los demonios. Según Mateo, Jesús asegura que Dios dará cosas buenas a quienes se la pidan. ¿Se acuerdan ese versículo? Si ustedes que son malos, dan cosas buenas a sus hijos. Si le pide un pedazo de pan, le dará una piedra. Si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si aún ustedes así son malos, ¿cuánto más su Padre le dará cosas buenas a los que se lo pidan? Pues Lucas, él cambia la frase. Él dice, pues si la cosa es buena, pues le dará el Espíritu Santo a quienes que se los pidan. Porque el Espíritu Santo es realmente lo bueno que Dios puede darte. Eso está en Lucas 11:13. Lucas termina su evangelio con una gran promesa del Espíritu que el Padre enviará sobre los discípulos de Jesús. El capítulo 24, 49. Y el libro de los Hechos,
el cual se le llama también hecho del Espíritu Santo, continúa la acción del mismo Espíritu en la iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría Jesús Mesías ni existiría la iglesia, es la verdad. Entonces también él hace mucho énfasis en los frutos del Espíritu Santo, que es la paz y la alegría, que son como las alas del Espíritu Santo. Por eso vemos que fruto del Espíritu es la paz mesiánica, esa paz que se llama Shalom, que tanto subraya este evangelio. Los ángeles cantan paz a los hombres amados del Señor. La pecadora perdonada se va en paz. Sí, capítulo 7, versículo 50. La mujer que experimenta la sanación regresa en paz. Capítulo 8, versículo 48. Jesús llora delante de Jerusalén porque no aceptan el don de la paz que el Mesías le porta. Capítulo 19, versículo 41. El saludo de Jesús resucitado a los suyos en el capítulo 24, 36. El primer don de resucitado a la comunidad tribulada por la crucifixión es paz. Tal vez el valor más codiciado en nuestro mundo sea la alegría. Algunos la buscan de forma muy engañosa, otros la disfrazan. Sin embargo, Lucas nos la presenta 10 ventanas donde podemos contemplar el tesoro tan valioso de nuestro mundo, que es el gozo y la alegría. El ángel saluda a María diciéndole, Jaire, que Jarito Mene. Normalmente se ha traducido por ave, se ha traducido por Dios te salve, en latín Ave María, gracia plena, en español Dios te salve María, llena eres de gracia. Pero en griego la palabra que estoy utilizando es Jaire, que Jaritomene. Jaire María, que Jaritomere, que Jaritomene. El Jaire es una expresión de alégrate. Ese era como un saludo de ese alégrate, hija de Sión. Ese Jaire es el que encontramos acá, con el que el ángel saluda a María. Alégrate. María, llena de Jesús, entona un canto de alegría. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Los padres del Bautista están llenos de gozo. Capítulo 2, versículo 10. Los 72 discípulos encontraron la fuente de la alegría, anunciar a Jesús con el poder del Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 17. Jesús exulta de gozo al impulso del Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 21. Toda la gente se alegraba de las maravillas que Jesús hacía. Capítulo 13, 17. Dios se regocija con la conversión de los pecadores. Capítulo 15, versículo 7, 10 y 32. Zaqueo personifica el gozo que existe al recibir a Jesús en su casa. Capítulo 19, 6. Los discípulos se regocijan con la entrada de Jesús en Jerusalén. Capítulo 19, 37. Y la pequeña comunidad cristiana goza la glorificación del Señor. Capítulo 24, del 41 y 52. Por tanto, la alegría es fruto de la salvación. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene este evangelio? Pues que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido, como él nos dice en su introducción. Este escrito del evangelio de San Lucas es para solidificar la fe, para hacerla firme. Y la columna vertebral que tiene este evangelio es la salvación universal, especialmente para los pecadores. Y la clave para más entenderlo es: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Por tanto, el ser perfecto de Mateo en Lucas es sed misericordioso. La perfección de Dios es su misericordia. Por tanto, los destinatarios son los venidos del paganismo, cristianos provenientes del paganismo,
para los que se reconocen pecadores, este es su evangelio, para los que tienen la necesidad de crecer en su conocimiento y amor por Cristo y luego están dispuestos a dejarlo todo. Es el evangelio de la pobreza y del desprendimiento, como veremos un poco más adelante. El fariseo y el publicano, pues ustedes saben que esto es una de las pericopas más chocante, a mucha gente le choca. Son solamente dos personajes, no hay un tercero, no hay términos medios, o sea, se es uno o se es el otro, y debemos tomar nuestro lugar. El fariseo se centra en sí mismo, su Dios gira a su alrededor, se compara y se siente superior al publicano, y Dios le debe pagar porque él se lo merece. O sea, hay personas que entienden que Dios les debe a ellos. O sea, que Dios tiene que responder a sus peticiones porque ellos son muy buenos, porque ellos ayunan, porque ellos se sacrifican, porque ellos oran, porque ellos van a misa, porque ellos están en gracia, porque ellos reciben los sacramentos. Entonces Dios me debe porque yo hago esas cosas. Porque yo soy bueno, Dios me debe a mí y me debe cumplir las peticiones, lo que yo quiero. Y esto es una gran equivocación. El publicano reconoce su pecado delante de quien puede perdonarlo. El perdón de Dios es gratuito. No cuesta ni un peso. Lo que hacía que el publicano derritiera el corazón de Dios es que él sabía que todo le venía de Dios, hasta el perdón. Nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos perdone. Y ya su perdón nos ayuda a perdonarnos y a perdonar a los demás. Su perdón nos extiende y nos cubre y nos envuelve y nos da de nuevo la plenitud. Lucas era un hombre misericordioso y esto lo refleja en su obra. La pregunta es, ¿lo que tú haces día a día en tu casa, con tus amigos, con tu familia, refleja misericordia? ¿Tú eres misericordioso con los demás? Y lo más importante es que este evangelio muestra la salvación de una manera universal, incluyendo de manera especial a nosotros los pecadores y extranjeros. ¿Cómo Lucas pinta a Jesús en este evangelio? Para cada evangelista Jesús tiene un color distinto, una manera de verlo distinto, de su perspectiva. Vamos a tratar de ver cómo Lucas ve a Jesús. Y es curioso porque él no le conoció personalmente. Como ya les comentaba, él no era del círculo de los discípulos o apóstoles. Él no les conoció. Le conoció por predicación. Él se convierte y luego le investiga. Y tuvo la providencia de conocer a las personas más cercanas, o sea, la fuente de primera mano, como a la Madre del Señor, como al apóstol de los gentiles y hasta el mismo Pedro. Marcos y Mateo nos han presentado a Jesús desde su propio punto de vista. Ahora vamos a ver cómo nos lo presenta Lucas. Lo primero es que nos lo presenta que Jesús tiene un mensaje de que Él es pobre y es un mensaje para los pobres. Jesús es pobre. Lo vemos a cada rato. Los padres de Jesús son pobres. Capítulo 2, versículo 24. Nace pobre y entre los pobres. Capítulo 2, versículo 7. María canta de su pobreza y humildad, porque ha mirado la humildad de su esclava. Capítulo 1, versículo 52. Jesús es el gran pobre que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Capítulo 9, versículo 58. El evangelio de los pobres. Los ángeles dirigen la buena noticia
del nacimiento salvador a los pobres. Capítulo 2, versículo 8. Jesús ungido por el Espíritu para predicar a los pobres. Capítulo 4, 18 y capítulo 6, 21. Los primeros felices son los pobres. En Lucas son los pobres simplemente, aunque en Mateo dice los pobres de espíritu. Hace una distinción ahí. En el banquete del reino son invitados los pobres. Capítulo 14, versículo 12. Y Jesús en el Evangelio de San Lucas habla muy fuerte contra las riquezas. Pone toda la atención con la codicia, porque la abundancia de bienes no asegura la vida de ninguno. La parábola del rico insensato que solo piensa en sus bienes materiales sin darse cuenta de que todo termina en este mundo y que hay otro mundo. Se lo vemos en el capítulo 12, versículo del 13 al 21. La parábola del rico que banquetea delante del pobre Lázaro muestra cómo la abundancia de bienes hace que se cierre el corazón ante las necesidades de los demás. No hay que atesorar para sí, sino enriquecerse en el orden de las cosas de Dios. Capítulo 12, versículo 30. Para Jesús las riquezas son injustas, poca cosa y ajenas. En el capítulo 16, versículo 9. Por eso hace una constante invitación a la pobreza y al desprendimiento. La condición para ser discípulo, en Lucas, es desprenderse de todo, como los discípulos que lo dejan todo para seguir al maestro. O como lo hace Leví en Mateo, que deja el dinero sobre la mesa ante el llamado de una sola palabra: sígueme. Aconseja atesorar donde no llegan los ladrones ni se corroe la polilla. Atesora ya, que es el cielo. Capítulo 12, versículo 33. No se trata de un desprendimiento por desprendimiento, sino porque se abandona a la providencia de un Dios bueno. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a abandonar? Pues él entonces recarga: Dios alimenta hasta los cuervos. Ante el gran tesoro del reino todo es añadidura. Lázaro se salva no solo por ser pobre, sino porque confía en Dios. Van juntas las dos cosas: ser pobre y confiar en Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que uno que tiene confianza en las riquezas se salve. Capítulo 18, versículo 24. Los que aman las riquezas se cierran al evangelio y se burlan. Otra característica del Jesús para Lucas: Jesús es el que ora. Vemos a Jesús constantemente orando. Jesús, a diferencia de Marcos, siempre está en oración. Ora en el momento del bautismo, durante su ministerio, en los momentos importantes como antes de elegir a los 12, para hacer un milagro como la multiplicación de los panes, antes de la confesión mesiánica de Pedro, durante la transfiguración, en la última cena, intercede por su amigo Pedro. Getsemaní, no ordena a su padre que pase el sufrimiento, o si es posible, sino que muestra total abandono en manos de Dios, si quieres. Y otra característica es que Jesús es misericordioso, que es el rasgo más importante y sobresaliente del Jesús de Lucas: la misericordia con los pecadores. Él no los acusa, los evangeliza con los discípulos, con las mujeres, la viuda de Naín, la mujer encorvada, las mujeres de Jerusalén, las mujeres que lo acompañan, con el ladrón en la cruz. Y hay 3 parábolas de misericordia preciosísimas aquí: la oveja perdida, un pastor que deja 99 y solamente busca esa sola que se perdió y no se para hasta que la encuentra. También está igual la mujer que pierde una moneda, que busca cuidadosamente en toda la casa, y la encuentra en la basura. El hijo perdido y encontrado. Esta es la parábola más preciosa que hay, la del hijo pródigo, y hablaré un poquito de ella al final. Y la misión de Jesús
es que Jesús declara que ha venido y lo hace apoyado en la palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Y aquí él dice, como quien dice su discurso político, ¿qué voy a hacer en este año en el que me han elegido? Pues vengo a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús es el que camina con sus discípulos. La estructura original del tercer evangelio está centrada en la subida a Jerusalén. Jesús camina con los suyos, los sana de sus decepciones, les explica las escrituras, les revela el sentido del sufrimiento. Y es el que también nos muestra 3 palabras de Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día también Él entrará en la fiesta del reino. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, que nos muestra el perdón sin límite de nuestro Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por tanto, Jesús en Lucas es la misericordia de Dios. ¿Cómo Lucas llegó a conocer tan profundamente el corazón de Dios? ¿Cómo él supo que había tanta misericordia en Jesús? Pues esto es gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Por eso nadie puede decir Jesús es el Señor si no es lleno del Espíritu Santo. Y por eso también otra parte importante es el que Jesús camina con sus discípulos, como es el texto de Emaús. Importante texto que nos habla de ese camino de Jesús a Emaús. Normalmente nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo, pero aquí quiero decirla de una manera muy distinta, como si Jesús fuera el hijo pródigo. Jesús podría hacer una síntesis de su existencia. Hace 30 años me acerqué a mi padre y le pedí la herencia que me correspondía. Dejé la casa paterna e hice un largo viaje de allá, de su trono de gloria, donde él estaba en otra dimensión totalmente, donde no hay tiempo, ni espacio, ni materia, y vino a la tierra. Me fui con pecadores, con ladrones y prostitutas para derrochar toda la herencia de mi padre. Él era el que comía con pecadores y le llamaban borrachón. El que se abajó, como dice la carta a los Filipenses, kenosis, el abajamiento de Cristo. Él, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se abajó y se hizo uno de tantos. Pero tuve grandes problemas en aquella región, perdí mis vestidos y todo cuanto tenía. Le arrancaron su túnica y la echaron a suerte. Entonces decidí regresar a la casa de mi padre y le dije: Padre, espérame con una fiesta porque ya regreso otra vez a tu casa. Y mi padre preparó la fiesta, el anillo, las sandalias y el vestido nuevo. Pero yo no entré a la fiesta. Mi padre salió a mi encuentro y me suplicaba que entrara. Pero yo le dije: Padre, no vengo solo. Me he hecho de un gran amigo en la cruz y le he prometido que hoy estaría conmigo. Si me tienes preparada esa fiesta, él también tiene que entrar a la fiesta. Jesús quiere que tú entres a esa fiesta, a ese reino que Él conquistó para ti en la cruz. Él te quiere junto a Él allá en el cielo y se ha preparado. Dice: me voy adelante a prepararlos una morada, a prepararle la entrada. Jesús te va a recibir con los brazos abiertos, así como ha recibido a ese ser querido que ya murió, a ese hijo, a esa madre, ese padre, ese abuelo, ese esposo, esa esposa. Jesús le recibió con los brazos abiertos. Él que hablaba de la misericordia, del perdón,
no va a recibir a ese ser querido tuyo con sus brazos abiertos. Pues así está esperando Noel, hijo pródigos igual que él, esperando volver a la casa del Padre para entrar en ese abrazo eterno en el cual gozaremos de Dios por toda la eternidad, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, sino solamente la alegría y el gozo del reino de los cielos. Pues hasta aquí, mis hermanos, este Evangelio de San Lucas, terminando con esta oración. Señor, ayúdanos a encontrarte en tu Evangelio como ese Dios misericordioso que está esperando con los brazos abiertos que volvamos a Él. Aquí estamos, Señor, y queremos volver a ti. Ilumínanos el camino para siempre ir a tu corazón, y que nada ni nadie nos aparte de ti, ni las riquezas, ni el poder, ni la fama, ni el conocimiento sin control que enorgullece y nos aparta de la sencillez de tu Evangelio. Te lo pedimos, Señor, siempre envíanos la luz del Espíritu Santo que nos acerca y nos presenta tu voluntad, tu querer y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo muy amado, nuestro Señor. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Continuaremos en la clase que viene hablando de cosas que le son comunes a los tres evangelistas. Ya hemos tocado los tres evangelios con sus particularidades. Ya en la próxima clase veremos las cosas en las que se parecen. Empezaremos, porque son tantas que vamos a tener que durar varias clases hablando de ello. Así que hasta la próxima. Bendiciones.